Estamos en los momentos de cambio. Cambios radicales. Cambios profundos. Es tiempo de renovar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Dios nos llama a vivir para Él, a hacer presente la gruta de Belén en todo lugar. El renacer de nuestro Señor está en puerta. El momento es ahora. Xochitl Radio, la flor de México para América Latina y para el mundo entero. Sintonízala en www.mariavision.com/Xochitl en vivo y vívela. En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Kum, levántate y anda. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más en su programa Talita Kum. El día de hoy, Graciela y yo con mucho cariño estamos con ustedes para hablarles de un tema difícil. Sí, muy importante. ¿Qué tal? Buenos días. Y precisamente el tema que queremos hablar con ustedes es el tema de duelo. Cómo poder acompañar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros que están viviendo o nosotros mismos incluso que estamos atravesando por un proceso de duelo. Y en este momento somos muchos los que estamos viviendo situaciones difíciles y por eso es que hemos querido tocar este tema. Así es, y estamos muy contentos de estar con ustedes y nos encantaría que nos marcaran aquí a Xochitl Radio. Si ustedes quieren estar en directo, pueden marcar por favor al 33 37 70 18 27, o si estás en el extranjero y quieres participar, lo cual nos daría mucha alegría, hay que marcar más 52 33 37 70 18 27. Si quieres poner o postear un mensaje o alguna necesidad que tú tengas de algún tema que tú quieras escuchar, ponte en contacto con nosotros a través de Facebook en Xochitl Radio y también en la página web mariavision.com/Xochitl en vivo. Recuerda que esto lo hacemos para ti y aprovéchalo. Muy bien. Pues mira, yo creo que el tema, pues como ya entrando un poco en este tema tan necesitado en este momento, pues queremos platicar con ustedes que hay diferentes tipos de duelo y algunos incluso se convierten en duelos complicados o complejos porque no se atienden en tiempo y forma. Y que hay muchísimas maneras de vivir duelos. Duelo por perder un trabajo, duelo por perder un familiar, duelo incluso a lo mejor por perder una mascota, por cambio de grado, por cambio de domicilio, por algunas pérdidas que para ti eran significativas, eran importantes y eso ha hecho que suceda un cambio en tu estilo de vida y te cuesta adaptarte a ese nuevo estilo de vida. Por ello es que queremos hablar de este tema. Yo creo que hay muchísimos temas que podemos abordar desde aquí, ¿no? Así es. Y bueno, vamos definiendo qué es esto del duelo. Cuando hablamos del duelo, es una experiencia que no podemos encasillar en una sola forma. Hay una gran diversidad de ellos y el duelo es una respuesta que tenemos a una situación que ha cambiado, ¿no? Que está mediada por un contexto específico. Esto es, tú tenías, por ejemplo, a mamá o a papá, enfermaron, algo sucedió y de repente hay esta ausencia. Entonces, es una experiencia con un cambio en donde tú estás viviendo y que necesita un proceso de adaptación, que es precisamente de esto de lo que vamos a hablar. Y decíamos también que 7 al 17% presentan un duelo complicado. Y yo estaba pensando, Graciela, por ejemplo, si tú ya estás mal hablando de la cuestión emocional
y llega una pérdida de este tipo, lógicamente te desequilibra de una manera mucho más fuerte, ¿no? Como una ola, como un huracán, como una tempestad. Se desencadenan, Muchas se vienen cosas. como en cadena, ¿no? Precisamente varios eventos al mismo tiempo. Incluso pasa también que a veces crees que ya has vivido como tu proceso de alguna pérdida importante y entonces algún familiar tuyo, algún conocido, algún vecino tiene una pérdida semejante a la tuya y entonces pareciera que se revive en ti todo ese evento o esa pérdida tan importante y entonces hay que hacer también otro proceso quizás diferente, pero también implica como retomar eso y hacer como esta adaptación o esta acomodación de las emociones que se vienen despertando. Así es. Y hay un mito o hay una idea generalizada de que vamos quitando el dolor que tienes por el duelo, como si fuera algo poco natural. Y vamos aclarándolo, el dolor forma parte de la vida, el sufrimiento, esa es la parte en donde podemos nosotros... Sí, esto es como fundamental. Es importantísimo. Sí. No hay que cambiar el dolor, porque es importante que se viva, es importante tener este proceso, porque eso es precisamente lo que te va a ayudar a ser más funcional después. Vamos a seguir conectados con esta persona que se ha ido, pero el dolor va a permanecer. Sí, fíjate, yo creo que conviene que ahondemos un poquito en este tema, ¿no? La misma medicina y la situación de nuestro ambiente donde nos relacionamos, parece que el sufrimiento tiene una connotación de que hay que erradicarlo, que hay que quitarlo, que el dolor no debe estar presente y sin embargo, pues mientras estemos vivos, eso es inevitable. Es parte de la vida. Y entonces, más bien, cuando tenemos algo, hemos perdido algo, pues es que en realidad lo hemos perdido y eso implica de repente, pues por supuesto que tristeza, por supuesto que dolor, por supuesto que un estilo diferente de vida porque esa persona ya no está, por lo que ella aportaba a tu vida, pues ya no está presente, porque las cosas que quizás esta persona hacía, ahora ya no las hace. En fin, vamos a ir hablando un poquito más adelante de esto, pero por supuesto que ese dolor estará presente, no lo puedes arrancar de raíz, y menos si eso o esa persona era tan importante para ti. Por tanto, lo que tenemos que aprender es a vivir con eso, es aprender a vivir con la presencia de una manera distinta, porque la presencia no se va. Las experiencias vividas con esa persona permanecen, ya son parte de tu ser, han sido parte de tu formación, han sido parte de lo que eres, por tanto no las puedes arrancar de ti. Estarán presentes siempre, solo que hay que aprender a vivir con ellas de manera distinta. Así es. Y además también, cuando sucede esto, podríamos nosotros caer en conductas tal vez que no habíamos manifestado antes, ¿no? Por ejemplo, tomar o dormir o no sé, aventarnos por parachutes, no, cuestiones de riesgo, cosas muy diferentes, porque estamos tratando de evadir, estamos tratando de quitarnos esta frustración como si no existiera. Es un poco como tratar de olvidar el dolor, ¿no? Es un mecanismo de protección como para no hacer contacto con el dolor, no hablar el tema, y entonces a lo mejor te enfocas haciendo actividades diferentes, que algunas de ellas incluso pueden ser autodestructivas, ¿no? De mucho riesgo. Y hay que ver para qué te está funcionando esta conducta a partir de la pérdida que tuviste. Y vamos a recordar que no hablamos solamente de muerte, estamos hablando de pérdidas múltiples hasta cumplir años. O sea, dices, qué caray, esto no lo esperaba, ¿no? Es por cultura, soy de la tercera edad, como que no está muy padre esta cuestión y entonces de repente hay que ver qué estás tratando de hacer diferente, para qué lo estás haciendo, ¿es funcional? ¿Estás dañándote? ¿A dónde te lleva? Sí, creo que, fíjate, esas cosas tan simples como señalas, como cambiar de década, ¿no? Ay, llegué a los 20 y ya la vida es diferente. Llegué a los 30 y la vida es diferente. Y escuchas incluso a personas jóvenes que hacen referencia a eso, ¿no? Como si la edad fuera como algo malo.
y simplemente es una etapa de nuestra vida que nos va permitiendo hacer las cosas de manera diferente. Estamos dejando de hacer algunas actividades que quizás ya no corresponden a esta etapa, pero corresponden otras. Y en esas es en las que hay que enfocar todo nuestro potencial, ¿no? Y desde ahí, pues disfrutar y vivir plenamente. Y bueno, pues creo que esto nos da para muchísimo, ¿no? Yo creo que por eso es que decía al principio, cómo es que todos de una o de otra manera vamos teniendo muchas pérdidas menores o pérdidas mayores. Y por supuesto que cuando las pérdidas son mayores, pues hacen un efecto diferente en nuestra vida, y sobre todo si son personas que han sido muy importantes en nuestra vida, como son nuestros padres, un hijo, nuestros esposos, esposas, alguna persona que ha sido importante en el caminar de tu vida, que tiene por supuesto un efecto importante. Y desde ahí pues hay que poder acompañar, seas tú en tu historia personal o si tienes algún familiar en esta etapa, pues lo seguiremos hablando en un siguiente segmento. Te esperamos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Presentamos en voz del Padre Ramón Duarte hablar sobre Pascua, tiempo de reflexión. La Pascua es la vida. La Pascua es pasar de la muerte a la vida. Estamos contentos porque estamos en este tiempo de Pascua. Cristo, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esto que Cristo dijo en el Evangelio no solo fue una teoría, sino que nos la expresó dándonos una vida nueva. ¿A qué nos referimos? Que Cristo, con el poder que tiene de amar tanto, se entregó por nosotros y fue capaz de dar su vida para que nosotros tuviéramos vida. Cristo ha vencido la muerte, cosa que nadie había podido hacer antes, y con esto nos ha ganado la vida. La Pascua es el triunfo de Cristo sobre la muerte, el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado para nunca más morir. Por eso estamos contentos. Esto es lo que estamos celebrando en este tiempo hermoso de la Pascua, la vida nueva, la vida que Cristo ha venido a traernos. Y esto tiene unas implicaciones muy hermosas para nuestra existencia. Hermanos, vale la pena seguir viviendo. Nuestra vida entonces tiene una dimensión de trascendencia. Es la vida. Cristo vino a traernos vida. Ojalá que la aprovechemos. La Pascua es la vida. Dejemos que la vida de Cristo, el triunfo de Cristo, entre en nuestra vida. Para eso nos preparamos y caminamos durante 40 días en este hermoso tiempo que acabamos de vivir de la Cuaresma. Aprovechemos, disfrutemos de Cristo, que es la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cristo ha vencido la muerte. Alegrémonos, hermanos, porque la vida es para nosotros aquí y la trascendencia de una vida nueva y eterna. Cristo ha vencido y por eso estamos contentos. La vida nos la comunica, es para nosotros. Murió para nunca, ha resucitado para nunca, ha resucitado para nunca más morir. Ha vencido. En Cristo ustedes y yo tenemos vida. Esta cápsula fue presentada por Xóchitl Radio de María Visión en tu emisora. Correo abierto para atenderte. Escríbenos a xochitlradio@mariavision.com. Daremos atención a tus mensajes. Talita Kum, levántate y anda.
Continuamos. Y regresamos con muchísimo gusto para seguir hablando de este tema tan importante, y queremos hacer un poco de, como darnos cuenta, de tomar conciencia qué es esto que nos duele. Y queremos invitarte para que tú vayas identificando, incluso si puedes hacerlo en una hoja de papel y escribir, hacer como un alto, detente y empieza como a darte cuenta qué es eso que te duele tanto. ¿Quién es esa persona que ya no está y que te duele tanto en tu vida? ¿O qué es lo que te afecta? Y en ese identificar eso que te duele, que te afecta, cómo lo estás viviendo, ¿no? Una vez que lo identificas, que lo nombras, lo reconoces y empiezas a darte cuenta que esa persona o esa situación puede ser incluso no solo la persona, sino también a lo mejor la edad. Y entonces empiezas a darte cuenta que eso que hacías con esa persona o en ese trabajo o cuando tenías esa edad ya no es posible. Entonces empieza como esta capacidad de negociar. Antes sí y ahora no. Esta parte de querer como un poco como de enojo, porque antes sí, porque ahora no, y un poco de nostalgia, de vivir como en el pasado, sin vivir en el presente. Y en realidad lo que te hace vivir plenamente es estar en el presente, viviendo así con esa pérdida, con ese dolor y adaptándote a una nueva etapa. Así es. Y entonces, esta invitación que les hace Grace a hacer un alto en el camino, a que voltees a ver tu vida y digas, ¿qué es lo que me está robando la paz? ¿Qué es lo que está diferente? ¿Dónde lo estoy poniendo en mi cuerpo? ¿Dónde lo somatizas? ¿Qué sientes? ¿Qué manifestaciones diferentes ha habido a partir de esta pérdida? Cuando es una pérdida física es muy evidente. Cuando es una pérdida en el ámbito emocional, tal vez está un poquito más enmascarado. ¿Cómo estás en este momento? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué acciones estás llevando a cabo que eran diferentes, tratando de cubrir qué? Es un alto en el camino, es desnudarnos un poquito el alma y ver qué está pasando con nosotros. ¿Qué pérdida estoy percibiendo? ¿Y cómo me voy a adaptar a esta nueva situación que la vida me está presentando? Y entendiendo por alma, porque por alma podemos entender muchas cosas. Entonces me gustaría señalar que cuando estamos hablando del alma, estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, nuestros recuerdos, toda esta parte que es interna, que nadie la ve, que nadie la conoce, que solamente tú la puedes identificar y que se la pones en manos de Dios, por supuesto, que Dios y tú la conocen, pero que incluso a veces ni tú mismo puedes identificarla, porque está tan dentro de ti que si no haces un alto para identificar cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus sentimientos de tristeza, de enojo, de frustración, que identifiques cuáles son esos sentimientos que están emanando o surgiendo a partir de esto que ya no está, o de esta persona que ya no está. Y una vez que los identificas, puedes entonces empezar a decir, con esto quiero seguir viviendo y puedo seguir viviendo, y entonces haces contacto con el aquí y el ahora, lo que tienes hoy, lo que eres hoy, porque no puedes vivir en el pasado, porque el pasado no existe, ya pasó, y el futuro solamente es una ilusión, es un anhelo, pero tampoco existe, solo tienes el hoy, y si dejas de vivir el hoy, pues entonces dejas de estar vivo, como bien dice Rocío constantemente, mientras esté vivo hay que hacer cosas de vivos, pero mientras estamos como, parece como ausentes, no tenemos sentido de vida, entonces vamos como muertos, ausentes, en la ausencia de la presencia, ¿no? Es como una caja que resuena, pero ¿qué hay dentro? No sabemos. Cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos a alguien que ya no está,
pudiera ser que tengamos sueños con esta persona, muchos recuerdos y queremos hablar de ellos y de repente dices, híjole, ya agoté a todos mis parientes y conocidos hablándoles del unitema, porque es algo que te duele, porque es algo que es muy importante para ti. Si tú estás acompañando a alguien, permite que hable y hable. Esto es bueno porque le está permitiendo externar, escucharse. Es algo terapéutico, es algo bueno. Pero fíjate, aquí quiero hacer como matizar un poquito esto, porque cuando vamos con este unitema, como bien dices tú, como todo el tiempo hablando de ese mismo tema, como parece que nosotros nos vamos nutriendo de ese mismo tema. Y entonces nuestro pensamiento, nuestra esencia es de lo que se va nutriendo. Qué bueno que lo dices, porque hay que acotar efectivamente. Cuando ha sucedido el evento muy recientemente, realmente no puedes pensar en otra cosa. Y yo quiero compartir en este momento. Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Y era tal el dolor que yo sentía que yo de verdad podía asegurar que el sol no iba a salir al día siguiente. Y me sorprendió mucho cuando sí salió. Yo dije, es que no es posible, o sea, esto es tremendo. Entonces, a esta es a la etapa a la que me refiero. Cuando es muy, muy reciente, como que la capacidad mental de la persona no está dispersa en algo más, está muy focalizada en la pérdida. Y a eso es a lo que yo me refiero, a tener paciencia, tal vez la primera semana, porque no hay otra manera de ver la vida. Sí, y quizás nosotros como acompañantes, porque el tema que hoy queremos abordar no solamente es para quienes vivimos la experiencia de la pérdida, sino también cómo acompañar a nuestros familiares, a nuestros amigos que están teniendo alguna pérdida, cómo tenemos que hacerlo. Cuando la pérdida es reciente, claro, tenemos que escuchar, que saquen, que fluya toda esa tristeza, toda esa frustración, enojo, todo esto o esta incredulidad, porque a veces pareciera que no terminamos como de aceptar lo que está sucediendo, no hacemos contacto con lo que pasa como de inicio, La ¿no? vida se vuelve como irreal, parece una película, bueno, esa fue mi experiencia, como una película muy lenta. Ves la vida como desvinculada. Pues es parte de, yo me imagino, los procesos que tenemos para defendernos, procesos de adaptación, para poder seguir viviendo la vida, pero estás realmente desvinculada. Y pasa esto, por ejemplo, con una pérdida de la paz en la relación familiar, por ejemplo. También. En el momento que sucede el evento de enojo, de desacuerdo, también de momento no ves claro, solamente estás molesto por lo que no está pasando, por lo que tú quisieras que sucediera y no sucede. Y entonces en ese momento a lo mejor lo único que está focalizado como en no tener la claridad de cómo resolverlo. Pero pasa un día o pasan 2 días y empiezas a ver las cosas de manera diferente, sobre todo cuando tienes el acompañamiento de personas que te ayudan a ver, o por lo menos que te sientas acompañado, ¿no? Escuchado, pero cuando esto se prolonga, por ejemplo, si estamos hablando de una situación que se prolonga por más de 6 meses, entonces sí tenemos que poner atención, tendríamos que atender esta situación de manera diferente. Si nosotros empezamos a ver que hay un desánimo, que la vida pierde sentido, que ya no tienen ganas ni siquiera de su cuidado personal, que ya no quieren comer, que no duermen bien, que están intranquilos, que han perdido la paz, que no pueden adaptarse a ese nuevo estilo de vida, entonces a lo mejor sí hay que hacer una intervención ya por personas profesionales. Así es. No dejar que esto avance, porque entonces se convierte en un duelo crítico y es más difícil, es más complicado poder acompañarles en este proceso. Así es. Y bueno, pues les comparto. Yo justamente acabo de recibir un mensaje que me pone, no sé si en duelo o en crisis o en ambas, porque implica muchos cambios. Entonces, bueno, de repente recibes la noticia, te sorprende y empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer?
¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo tengo que adaptarme a esta nueva situación? ¿Cómo puedo protegerme? Entonces, bueno, en vivo Dios nuestro Señor ha permitido que en este momento tenga yo esta noticia y dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, es parte de las emociones que se viven y hay que resolverlas con flexibilidad. Sí, yo creo que todos los días tenemos como noticias de que no nos gustan, que no. Ahorita cuando yo venía también, había dejado mi teléfono y decía cómo pareciera que el teléfono ya se ha vuelto como parte de nuestra vida, ¿no? Y entonces dije, bueno, tendré que vivir también sin teléfono, no pasa nada. Antes no se usaba teléfono y vivíamos tan tranquilos, ¿no? Entonces esta es una muestra clara de cómo pues también podemos aprender a vivir de manera diferente y esto pues cuesta. Hay un periodo de adaptación y bueno, cuando tenemos a Dios, no hay imposibles. El abandono es en Dios, las cosas se hacen más fáciles. Así es. Y bueno, entre más rápido asumamos qué está pasando, pongamos los pies en la tierra con aceptación de lo que está sucediendo y busquemos estrategias para adaptarnos, pues mayor va a ser mejor la calidad de vida que podamos tener, fluiremos mejor con lo que tengamos que hacer y siempre de la mano de Dios, porque si estamos acompañados, esto es diferente. Los duelos van a venir siempre, como bien lo dices, ¿no? Claro, Entonces, y Dios está a las 24 horas, o sea así que es. Él no estás en línea directa y Él siempre está para escuchar y siempre es generoso para brindarnos las oportunidades y para poder pues encontrar respuestas, solo basta abrirnos para escucharlo. Y bueno, antes de pasar al siguiente segmento, yo quisiera como traer a este momento la importancia de las personas que han sido importantes en nuestra vida, siempre serán importantes, siempre. Entonces, ellos son personas importantes en nuestra vida, pero aunque no estén, siguen siendo importantes. Y no perdamos de vista esto. O sea, no podemos olvidar que ellos son importantes en nuestra vida y que ahora, aunque estén en otra etapa de su vida y de nuestra vida, ellos siguen siendo importantes y no tenemos que olvidarlos, sino que ahora nos acompañan de manera distinta. Entonces, fíjate que sí, por ejemplo, en el caso de los papás, viven en nosotros somos producto de ese amor, de esa mezcla maravillosa, de ese milagro que somos cada ser humano. Entonces, no están de manera física, pero están en ti, están en tu sangre, están en tu memoria, están en tus células, están en tu experiencia. Claro, muchas de las cosas que nosotros hacemos pues son el reflejo de todo lo que ellos fueron sembrando en nosotros, todas esas semillitas que ellos fueron generando en nosotros, pues de alguna manera siguen estando presentes, ¿no? Y siempre estarán presentes. Y bueno, con este tema y otros estaremos con ustedes en un momento más. Continuamos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Cuestiones de fe con el padre Raúl Díaz. Tema: ¿Dios nos ha abandonado? Dios jamás abandona. La esencia de Dios es amor y una persona que ama siempre está fiel al pie del cañón. Dios a veces nos pone pruebas. Dios a veces se manifiesta de formas que no siempre estamos preparados, pero Dios no abandona. Dios es amor, tan no abandona que nos dejó a su Hijo. ¿Cómo enamorarnos? Buscándolo. Recuerda que el amor surge a partir del encuentro, en la constancia, en el tiempo y en la dedicación. En estos momentos difíciles, lo que más debemos hacer, lo que más deberíamos procurar todos los días es estar en constante oración. Participa de todo lo que tenga un tinte espiritual que te lleve a conectarte con Dios. No te conectes con el mundo, que te lleva al miedo y a la desesperación. Conéctate con Dios,
que te lleva a la esperanza y a la ilusión. La expresión oremos dentro de la celebración litúrgica es la disposición que debemos de tener todos, porque es el momento donde vamos a hablar con Dios. Recuerda que la oración, la que hace el sacerdote, la hace a nombre de todos. Entonces recoge las súplicas de todos para elevarlas a Dios. La oración, la expresión oremos es un llamado a Dios y un llamado a los hombres para que nos conectemos y estemos siempre en la misma sintonía. Digamos, le vamos a ofrecer a Dios algo interesante. www.mariavision.com/Xochitl en vivo. Xochitl Radio, la radio que da vida. Talita Cum, levántate y anda. Continuamos. Y continuamos muy contentas de estar con ustedes y queremos agradecer los saludos de José Vázquez, que siempre está presente, y también de Araceli Romero, que continuamente están con nosotros. Muchas gracias por sus saludos. Y tenemos también a Gustavo Álvarez, que también nos acompaña, y también a Erika Rojas, o Eric Rojas, muchas gracias por sus saludos. Y concretamente, Zaira, quisiera como agradecer también el saludo que nos das, y ante esto que nos comentas, pues es verdad que una vez que uno ha empezado a vivir la conversión y que desea y anhela estar en comunión con Dios, por supuesto que para ti es fundamental poder recibir la comunión y estar en comunión con Dios. Pero hay muchas maneras de vivir la comunión. Es verdad que si tu esposo y tú, o tu pareja y tú, no pueden casarse porque tienen un impedimento y entre ustedes hay una relación fuerte, pues eso habría que valorarlo, todo lo que hay detrás, hay que revisarlo, pero hay un vínculo muy fuerte, que es una hija de 4 años que por supuesto pues está ahí y los une, y en esa unión que no se puede celebrar a través del sacramento porque hay un impedimento muy fuerte, hay un matrimonio anterior, hay una alianza con Dios de parte de tu esposo con su esposa, y eso no hace posible que ustedes puedan unirse en el sacramento del matrimonio, pues tendrán otras maneras de comunicarse con Dios y de vincularse con Dios y de vivir en comunión con Dios hasta que ustedes puedan pues aclararse y resolver esa condición que tienen, y si es posible pues en la manera más saludable para todos, para su hija, para tu pareja y para ti, pues que la gracia de Dios estuviera presente a través de los sacramentos. Pero mientras esto sucede, pues Dios está presente, Dios les ama, y vivir la comunión se puede vivir de muchas maneras, sobre todo la comunión espiritual. Se puede hacer la oración de la comunión espiritual, pero también la comunión con los hermanos, que mucho del sacramento pues es eso, vivir en comunión con Dios y comunión con los hermanos. Entonces hay muchas maneras de vivir en comunión y de vivir en fraternidad, de vivir el amor en plenitud. Entonces, pues desde ahí, pues les abrazamos en su condición particular, y al mismo tiempo les encomendamos para que pronto puedan encontrar la paz y puedan encontrar lo que les haga el bien mayor. Así es. Y bueno, continuando con este proceso de duelo, vamos a hablar de 3 condiciones que son necesarias, y tal vez te sirva, Zaira, escuchar esto. Lo primero que necesitamos es estar dispuestos a voltear a verte, a tomar conciencia, a tocar tierra y ver en dónde estás. Ser consciente que esto es una condición que te está sucediendo.
no evadirla, podrás tener emociones, como bien decía Grace, de enojo o de ira o de descontextualizarte, de no querer ver lo que está pasando, pero hay que tomar conciencia y finalmente comprometerte a un cambio que te va a permitir tener una vida con mejor calidad de vida, vivir realmente, asumiendo que el dolor, la pérdida, el sufrimiento está contigo, pero vivirlo de una manera saludable, si es que se pudiera decir. Claro, y yo creo que en este proceso de hacer esta adaptación vamos como oscilando, ¿no? Sí. De repente hacemos contacto con esto que nos hace triste, que nos da tristeza, que nos mueve, que nos desestabiliza, y luego de repente vamos como a esto que nos estabiliza. Y vamos en este proceso como oscilando entre haciendo contacto con la tristeza, haciendo contacto con lo que le da sentido a nuestra vida. Aquí lo importante es que identifiquemos cuánto tiempo estamos de un lado y cuánto tiempo estamos del otro, porque si estamos muy desfasados, si pasamos mucho tiempo en la frustración, en el dolor, en la tristeza, estamos como perdiendo sentido del día a día. O sea, estamos como desperdiciando, si lo queremos llamar así, como tiempo de calidad que podríamos estar viviendo, y entonces orientar nuestro dolor, o sea, hacer contacto con el dolor, como bien decías, es necesario, me duele, lo reconozco, esta parte, pero ¿para qué me sirve quedarme en el dolor? Uh-huh. ¿Para qué? Exactamente, ¿para qué? Y también, bueno, llegará un momento en donde esta pérdida va a seguir, la vas a tener, y si tienes necesidad de seguir honrando esta memoria, bueno, yo lo que te sugiero es que tomes un momentito de tu día, tal vez 3 minutos, y honres la memoria de esta persona. Te estoy recordando, te estoy llamando, cómo me gustaría que estuvieras y deseo que estés en paz. Y es una manera de mantenerle presente, pero de una manera acotada en el tiempo, en un espacio específico, como para que no te impregne todo tu día, ¿no? Ese es como tu momentito de rumiar, en realidad, es un momentito para honrar aquello que has perdido. Y yo creo que todos nos vamos construyendo y edificando a través del compartir. Y si esa persona, ahorita estamos como refiriéndonos solo a personas, pero si ese trabajo o esa situación, esa condición te aportaba algo, pues valorarlo y agradecerlo, y entonces en eso que te aportaba, pues vivirlo, y es otra manera de honrar, como tú decías, otra manera de agradecer esa bendición que recibiste a través de esa persona, a través de ese trabajo, a través de ese lugar donde viviste, a través de esos amigos, a través de los años. Si por ejemplo tu pérdida es la salud, o es porque ya tienes más años y ya no puedes hacer lo que antes hacías, entonces bueno, pero no puedo hacer eso, pero puedo hacer otras cosas. Y precisamente esta pérdida, este duelo, y puede sonar un poco extraño, pero tiene ganancias. Hay que focalizar, como decíamos, hay diferentes estadios. Cuando es muy, muy reciente, estás totalmente focalizada en el dolor, y eso está bien porque es necesario que lo asimiles a profundidad. Pero a medida que va pasando el tiempo, vas pasando por otras etapas, y hay que ver qué ganancia tienes, por ejemplo, cuando has visto a tu ser querido sufrir tanto, que ya tienen llagas en el cuerpo, que ya están sufriendo tanto, y esta persona, Dios nuestro Señor, se la lleva y descansa. Esa es una ganancia en donde ya no vas a ver a tu ser amado sufrir. Eso es lo que se me ocurre, no sé, en primera instancia. O ya tienes esta edad y ¿qué crees? La gente te ayuda porque ya no puedes literalmente hacer ciertas cosas. Entonces como que abrazar con gracia lo que va llegando. Y tal cual, ¿no? Con gracia, con la gracia de Dios. Exacto. Porque a veces cuesta asimilar lo que ya no tenemos y ahora tenemos que vivir de una manera diferente. Entonces, en este proceso de adaptarnos a
en sentir esta tristeza, esta añoranza, este dolor y luego continuar nuestra vida. Es, sí, date permiso de sentir y darte cuenta, identificar eso que ya no está, o esa persona que ya no está, y qué de ello es importante, y entonces continuar. Quedarte continuando como en este acompañamiento continuado de eso que era importante, tú le das continuidad y es una manera de vivir en plenitud en la presencia de aquello o de aquellos que han sido importantes en tu vida. Y eso le aporta. Más que sentir el vacío, es sentir la riqueza de esa presencia que está de manera distinta y que no puedes apartarla de ti porque es fundamental, porque es tu esencia. Entonces, es sentir, sí, pero continuar. No quedarte como en eso, porque ¿para qué te sirve quedarte en la tristeza? ¿En realidad te ayuda? ¿Te construye? ¿Te impulsa? ¿Para qué la tristeza? Exacto. ¿O para qué el enojo? ¿Para qué te sirve? ¿O cuál es la razón por la que te quedas ahí? ¿Te está funcionando para algo? ¿Para qué te funciona eso? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y yo creo que aquí lo importante sería identificar qué es lo que tú quieres lograr en tu vida. Tener bien claro con esta nueva manera de vivir, sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa situación económica, sin ese estado de salud, sin esos años, o con esos años en este caso, con esos años encima, o con menos años encima, porque quizás más cerca de estar en el encuentro con Dios, ¿no? A lo mejor tienes menos años encima, quizás, depende cómo lo quieras ver. Y desde ahí, pues darte cuenta y continuar, darte cuenta y continuar. Y tener una visión, Graciela, de qué fue lo que aportó esta etapa o esta persona a mi vida. Tuve el privilegio de tenerla unos años. ¿Qué es? ¿Cómo enriqueció mi vida? ¿Cómo forma parte de mí? ¿Cómo puedo honrar esta vida a través de esas cualidades que me fueron transmitidas? Probablemente. O estos años que he dejado, ¿cuál ha sido la riqueza que ha quedado en mí a partir de ellos? Entonces, tener una visión, sí, de pérdida, por supuesto, porque ahí está, pero de ganancia también. ¿Dónde están las ganancias? Y yo creo que vivimos precisamente nutriéndonos de todo eso, de esa belleza, de esa riqueza, pero cuando tú te quedas instalado, y esto vale para toda relación, cuando te quedas en lo que no está, estás como sufriendo por algo inexistente, por lo que no está. Cuando podrías gozar y vivir incluso pues aún de esto que sí está presente, que te fue heredado, que te fue compartido, que fue aprendido, que es parte de tu esencia, y que reconocerlo, vivirlo en plenitud, le da sentido a tu vida, y eso es lo importante. Y fíjate que esto que tomaste tú hace un segundito, el costo de estar luchando, el costo de estar remoloneándote porque no es lo que quieres. ¿Cuánto te está costando? ¿Estás teniendo insomnio? ¿Estás tomando alcohol de manera excesiva? ¿Estás teniendo relaciones peligrosas para no aceptar una realidad? La realidad es, la aceptes o no, ahí está. Está presente. Y el que tú elijas consumir comida en exceso, o bebida en exceso, o juegos en exceso, o te estés involucrando demasiado en el trabajo para no pensar, para no sentir, pues el dolor de todas maneras está presente. Y a lo mejor de momento puedes decir, bueno, no contacté, pero el dolor permanece y está y sigue y sigue. En la medida que tú vayas como aceptándolo, haciéndolo tuyo y dándole el espacio que corresponde y reconociéndolo, pues que te duele no tener aquello, pero cuánto te aportó, cuánta riqueza, cuánto de bondad, cuánto de belleza hay ahí que te ha nutrido, que es parte de tu esencia, y que la manera de seguirlo viviendo y compartiendo no solamente es un don,
obligación, sino también una responsabilidad, porque eso que recibiste de esas personas, de esas oportunidades, de ese trabajo, de esos amigos, de eso que tuviste o de eso que ya no está físicamente, pero en ti está. Todo lo que recibiste a través de ellos ha sido un don que te ha sido dado, que es parte de ti, de tu esencia, y que por tanto también es una responsabilidad compartirlo. Y ahora como para efectos prácticos, es muy importante que estamos hablando ahorita, por ejemplo, de donde, si estamos hablando de una persona que ya no está, vamos poniendo las cosas como rituales de despedida, ¿no? Vamos a guardar esta ropa con todo el cariño. Si tenemos esta energía y este deseo que pueda servirle a alguien más, vamos a adaptar este contexto en el que yo vivo de tal manera que me sea más fácil poder respirar con tranquilidad y tener esta visión a la que Grace les invita, una visión nutricia, una visión de paz, una visión de lo he asimilado, me duele y me duele horrible, pero lo he asimilado, voy a continuar, voy a estar oscilando entre el dolor y entre vivir, pero poco a poco, sé que poco a poco esto irá pasando y va a llegar un momento en que sea un recuerdo de gratitud por haber tenido el privilegio de compartir un espacio con esta persona que yo amé. Y vamos a continuar con este tema tan valiosísimo y les daremos unos tips para la siguiente cápsula y regresamos en un momento. Pues es que este es Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Escucha Un viaje a la vida todos los lunes a las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo del Centro de México, por Xochitl Radio. Sintonízanos en www.mariavision.com/Xochitl en vivo. Así que ya lo sabes, todos los lunes tienes una cita conmigo por Xochitl Radio. ¿Qué tal, amigos de Xochitl Radio? Los invito a escuchar durante la programación de esta radiodifusora, hermana de María Visión, el segmento de la mano de Jesús y de María en la tormenta. Cada día un nuevo mensaje es compartido a ustedes para reflexionar sobre la realidad actual que vivimos, que nos ayuda a salir adelante en estos tiempos difíciles con fe y confianza plena, en voz de un amigo y servidor, Marino Restrepo. Recuérdenlo, por Xochitl Radio. Que Dios los bendiga y la Virgen los cubra con su manto. Xochitl Radio, la radio que da vida. Teléfono en cabina, desde México, 3770-1827. Desde cualquier parte del mundo, más 5233 3770 1827. Xochitl Radio, vívela. Talita Kum, levántate y anda. Continuamos. Continuamos aquí precisamente compartiendo un poquito cómo podemos aprovechar este espacio que nos queda para poder dejar en ustedes algo concreto. Y precisamente de lo que vamos a hablar en este momento es de estos 3 procesos que hay que vivir para poder tener, digamos, un duelo más saludable. Y estamos hablando de hay que estar dispuestos, hay que ser conscientes y hay que comprometernos. ¿Qué podríamos hacer, Grace? Digamos, 3 acciones muy concretas para estar dispuesta. Bueno, lo primero es precisamente identificar qué me duele. Uh-huh. ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué pérdidas son? Y de estas pérdidas, ¿qué es lo que me duele?
me duele que ya no esté, me duele que ya no esté, que ya no tenga lo que ella me daba o él me daba, lo que de él recibía, la ausencia de lo que a través de él recibía, o es la persona, o son las dos cosas. Entonces, Exacto. ¿qué es esto que recibía a través de esa persona que ya no está? Entonces, una vez que identificas la necesidad, entonces estar dispuesto a buscar otras alternativas para cubrir esa necesidad. O si, por ejemplo, te has tenido que encargar de hacer pagos, de sostener la casa, de hacer actividades que él hacía y que tú no quieres asumirlas, y eso te enoja porque tú no elegiste esas responsabilidades, sino que te llegaron pues porque ya no había más remedio, y estás enojado con esa parte o una enfermedad que tú no elegiste, y entonces estás enojado porque tú no quieres esa enfermedad. Y entonces, bueno, pues una vez que tú reconoces, esto ya es parte de mi vida, esto es parte de mi caminar, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto? ¿Para qué puedo construir una historia diferente, ¿no? Y fíjate que digo, como que nos quede muy claro esto que nos dice Grace es, en principio, la persona no está. En segundo lugar, la persona ya no me va a ayudar con lo que él hacía, ¿no? Ahora la carga es doble. Entonces tengo tristeza, pero también tengo coraje, porque la vida se me complicó, ¿no? Hay más cosas que considerar. Entonces, de verdad decir, bueno, y luego sientes culpa porque tienes coraje, porque estás cansada y porque dices hasta dónde lo amaba y hasta dónde lo usaba. Entonces, no te pelees, forma parte de lo mismo. Y quizás también es una manera de descubrir cómo estabas recibiendo tanto de esa persona, y a lo mejor no lo podías o no eras consciente y no lo sabías agradecer. Y a lo mejor es tu momento de agradecerle también, de agradecer todo eso que esa persona hacía por ti y que tú no lo considerabas importante o no lo valorabas porque no sabías el trabajo que costaba. Entonces también es tu momento para agradecer, no solamente para estar enojado. Sí, y está bien que tengas todas esas emociones. Las emociones son, ni buenas ni malas. Acéptalas, abrázalas y a lo mejor pregúntate, ¿para qué es esto? ¿Para qué la ira? ¿Para qué el desazón? ¿Para qué la falta de paz? ¿Habrá alguna otra manera en que pueda yo abrazar esto que sea más funcional y nutricia para mi familia y para mí? Y ahora vendría el compromiso. ¿Qué voy a hacer con esto? Sería ya como estar conscientes, ¿no? O sea, sería primero como tomar esta conciencia plena de que esto está presente, es parte de mi nuevo estilo de vida, esta es una nueva etapa, y como nueva etapa pues tiene mucho de reto, ¿no? Y eso es lo padre, lo emocionante. Los retos siempre, esta novedad, tienen como esas dos partes. Un poco como los temores a lo que pueda suceder en esta nueva manera de vivir. Y otro poco pues el vivir la experiencia de novedad y de entrar a una etapa donde tendrás que aprender muchas cosas. Y eso te da sentido de vida porque es lo nuevo, una experiencia que te va a enriquecer, que te va a nutrir, que vas a hacer cosas diferentes, y que la motivación está precisamente ahí, que es un estilo de vida nuevo, y desde la novedad pues hay que aventurarte también a construir cosas distintas, ¿no? Acuérdate que crisis tiene dos connotaciones y una connotación es oportunidad. Yo te sugiero, bueno, no puedo evitar que me salga esta beta de pónganse a hacer tarea, ¿no? Yo sugiero que tomes una hoja blanca, divídela en 3 columnas y en una pondrías cómo se manifiesta en acciones que estoy dispuesta a hacer cosas diferentes. ¿Cómo me doy cuenta que estoy consciente? ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué emociones estoy manifestando? Y no te castigues, como dijimos, ni buenas ni malas. Las emociones se sienten. Y una tercera columna que sería la de el compromiso, la acción. ¿A qué me voy a comprometer? Y te sugiero que sean pasos de bebé. Empieza por algo chiquito. Empieza por algo
que no te sea muy costoso. Por ejemplo, hablabas en el segmento pasado que a veces tenemos cosas materiales que nos hacen como un vínculo con esa persona que ha sido importante, y a veces más que ayudarnos o impulsarnos a hacer algo positivo, nos hace como regresarnos al pasado y como anclar el sufrimiento. Entonces, si no te está ayudando para vivir en plenitud, si eso no te evoca todas esas bondades, toda esa parte buena que esa persona dejó en ti, tal vez no te está nutriendo, y tú tendrías que elegir, y aquí es donde caben como esas 3 columnas. Date cuenta si estás dispuesto a desprenderte de esos apegos que te llevan a sufrir o a anclarte en el dolor, que no te lleva a nada positivo, sino que más bien quédate con todo eso que sí te impulsa a ser una mejor persona. Si tú le preguntaras, a esa persona que ya no está contigo, le preguntaras, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el bien mayor que me deseas? ¿Qué te contestaría? Y entonces, ¿qué estarías dispuesto a hacer de esto que esta persona te contestaría? Y tú, ¿qué tan dispuesto estás a comprometerte? ¿Qué tan dispuesto estás a ser consciente de esto que a ella o a él le gustaría que hicieras? ¿Y qué tan dispuesto estás para hacerlo, no? Así es. Siempre y cuando sea positivo, por supuesto. Claro. Y acuérdate que no estás solo en este proceso. Nuestra Madre Santísima te cubre con su manto, te ayuda, te fortalece, te protege. Puedes sentirte vulnerable, muy vulnerable en este proceso, pero ten certeza que una Madre amorosa está contigo. Y Dios nuestro Señor también te está acompañando. Entonces lo podemos hacer a través de la fe, lo podemos hacer a través de la psicología, que es lo que te estamos compartiendo, y lo puedes hacer porque nosotros con nuestro cariño también te acompañamos. Y bueno, tenemos un saludo también de Erika Solís desde Poza Rica, Veracruz, que no queremos dejar de lado antes de terminar, y queremos también pues mandarles un saludo cariñoso a todos quienes nos escuchan y quienes verán esto más adelante, y sobre todo pues invitarles a que sea cual sea nuestra condición o nuestras pérdidas, pues siempre tenemos que estar dando ese espacio, pues sí, hacer contacto con eso que hemos perdido para reconocer, para nombrarlo, para valorarlo, para hacer el alto y darnos cuenta que le aportó a nuestra vida, y a partir de esa riqueza que le aportó a nuestra vida, pues de ahí impulsar un nuevo estilo de vida, pero sin el dolor que nos atrae, que nos atora, que nos enreda, que nos conflictúa, que nos deja como en el pasado y que incluso nos puede someter a una depresión crónica, ¿no? Así es. Y una herramienta que tal vez te sirva es tener en tu mesita de noche o ahí a un lado de donde tú duermas una libreta y anota 3 cosas que hayan sido positivas durante el día. La ciencia nos dice que realizando esta acción, vamos redirigiendo nuestra mirada hacia algo que no es carencia, sino algo que es, pues es algo bueno que has tenido, y lo que la ciencia dice es que depresiones menores desaparecen y depresiones un poquito más fuertes disminuyen. Esto es solamente como una herramienta, es algo muy simple. Pon 3 cosas que te hayan sido buenas durante el día. Si hubo algo muy malo, pon 5. Puedes poner la mala y pon 5. Vamos reequilibrando, vamos volviendo a este camino, y espero que este tip sea bueno para ti. Y yo creo que otro tip buenísimo también es que no te des permiso de, si tienes un pensamiento negativo, tienes antes que fortalecerlo con 3 positivos. Entonces, date a la tarea de que si viene a ti un pensamiento negativo, inmediatamente tendrás el compromiso de cuidarte, trayendo a ti
3 pensamientos positivos, y de esta manera es como el vaso, ¿no?, que está lleno de agua sucia. En la medida que le vas poniendo agua limpia, esa agua sucia irá desapareciendo, y entonces de esa manera te vas a facilitar en tu caminar, encontrar en medio de ese dolor que de repente te deja en la tristeza, pues también date la oportunidad de pensar en 3 cosas positivas que te animen, que te jalen, que te impulsen, que le den sentido a tu vida, y así tú podrás ir generando acciones con sentido de vida, y donde tú estés también se va a empezar a generar un contexto con sentido de vida, y eso les va a nutrir a todos de manera, haciendo una sinergia que vaya sumando para bien de todos. Y creo que esto, y con la ayuda de Dios, será posible poder entrar en un estilo de vida que les pueda ser favorable para todos. Así es, vamos reconociendo dónde están nuestros monstruos, vamos reconociendo cuáles son estos fantasmas, y vamos poniendo un círculo virtuoso alrededor, y vamos a llenarnos de todo esto nutricio que la vida nos da y que Dios nuestro Señor quiere para nosotros. Y con esto nos despedimos. Así es, lamentablemente, pero te esperamos para el próximo lunes, después de la celebración eucarística. Recuerda, este es tu programa Talita Cum. En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Cum. Levántate y anda. Gracias por tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana. Derechos reservados. Xochitl Radio 2022. María Visión Networks.